se iba comentando, es un resumen de los principales puntos que tenemos que tener conocimiento para poder realizar una correcta prevención de riesgos y prevención de fraude, ¿no? Bueno, empecemos. Aquí vamos a ver algunas definiciones de lo que es fraude que podemos coger en internet o podemos tener de ciertas instituciones referidas a todo lo que viene a ser prevención de fraude. Para GCS, principalmente, por ejemplo, fraude es cualquier actuación o tentativa de actuación que se aleje del normal desarrollo de las funciones de cada colaborador, incumpliendo las instrucciones recibidas o atentando con los procedimientos de seguridad. Todo ello con la finalidad de obtener un beneficio propio o ajeno en perjuicio de los intereses del grupo GCS y de sus clientes. Esta definición debe estar plasmada dentro de la política de antifraude y del procedimiento antifraude, y que sea de conocimiento de todos los agentes y de toda la estructura que manejamos en la empresa, ¿no? Aquí vamos a hacer 2 puntos. Lo primero es la propensión al fraude. ¿Qué es esto? Es la capacidad que tiene una persona de hacer o no fraude. Según la regla 10-80-10, que la hizo el estudioso John Leach y que luego se hizo más conocida por Ben Sherwood en el libro El Club de los Supervivientes, nos dice: 10% de la población nunca haría fraude. Tenemos un 80% que podría involucrarse o no. Y un 10% que siempre va a hacer fraude. Y justamente sobre este 10%, que a veces convence a este 80% de hacer el fraude, tenemos que estar activados nosotros para poder detectarlos oportunamente, ¿no? En el caso del triángulo de fraude que es de Donald Creasy, que es muy conocido, nos da a conocer cuáles son los motivos por los cuales una persona realiza fraude. Él principalmente maneja estas 3 aristas. Lo primero que dice cuando una persona hace fraude y por qué, ¿no? En este caso, es la oportunidad. La oportunidad se presenta cuando una persona dentro de la empresa encuentra que no hay controles, que puede hacer algo indebido y nadie se da cuenta. Entonces, la otra parte es el razonamiento. El razonamiento, porque para hacer fraude tienes que tener cierto conocimiento, tienes que tener cierto raciocinio de decir cómo lo hago, cómo puedo burlar un control o cómo puedo hacer para que no me detecten. Pero adicionalmente, en la parte del raciocinio está la capacidad que tiene la persona de autoconvencerse de lo que está haciendo está bien. ¿Por qué? Porque tal vez él indica de que es un trabajador que pasa muchas horas para la empresa y la empresa no le ha pagado bien y él se lo merece, ¿no? Llega a ese punto, ese raciocinio, que él logra convencer de que lo que está haciendo está bien. Y la presión es problemas económicos, problemas hasta en el clima laboral, que no se siente cómodo, que él piensa que necesita, ¿cómo se llama?, ganar más, porque tiene que pagar cuentas y todo el tema, ¿no? Estas son las 3 aristas por lo cual se comete un fraude normalmente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña clasificación de lo que viene a ser el fraude. Tenemos el fraude externo, que es el que más nos golpea y al que es más complicado detectar, que normalmente se viene dado porque nos llaman, cuando tenemos canales IN, el cliente, el fraudulento nos llama y se hace pasar por un cliente que quiere lo mejor, pide los productos que tenemos de mayor precio. Por ejemplo, si quiere hacer un paquete de líneas, pide cable, internet, pide línea fija, línea móvil, todo en uno, y los paquetes y las tarifas más altas. Lo que hace que tal vez un vendedor o un agente piense que, uy, hice la mi mañana, estoy vendiendo un montón. Pero sin embargo, este tema hace que se vea vulnerado porque baja las defensas, porque piensa que está haciendo la venta del día y no hace a veces los controles necesarios, ¿no? Y es un poco determinado porque a veces la persona que está fuera del fraude, que la fraudulento, sabe y conoce nuestros procedimientos de venta, sabe cuáles son nuestras ofertas, conoce muy bien nuestros servicios y normalmente ya conoce qué refutar ante alguna pregunta filtro o ante algún tema puntual con el cliente. A veces realizamos, como le decía, preguntas filtros para saber qué es el cliente realmente y simplemente puede ser capaz de ofuscarse en la llamada y decir, oye, yo a mí, ¿por qué me preguntas eso? Porque yo no te voy a decir esa información y si ya no quiero nada. Y al final el vendedor, por recuperar la venta, lo omite, ¿no? Entonces, siempre tenemos que capacitar a nuestra fuerza de venta en que sepa que los controles de seguridad se deben cumplir sí o sí, no se deben omitir, ¿no?
En el fraude interno tenemos dos partes. Lo que es el fraude por parte del empleado. Acá tenemos empleados que logran ver que no hay controles y que quieren sacar un provecho. A veces con personas terceras de conocidos o parientes y les dice que hagan llamadas, que gestionen, que ellos los van a apoyar, que los van a ayudar. Son trabajadores que a veces tienen el tema de que pueden hacer no solamente las ventas, y a veces también tenemos parte de la estructura, gente que no quiere salir de vacaciones, que por algún motivo tú le dices, sale de vacaciones, no quiero, y las alargan o las toman, pero siguen viniendo, ¿no? Esos son puntos importantes en lo que tenemos que controlar. También tenemos, por ejemplo, en lo que es el fraude interno, el personal que realiza muchas tareas o los multifuncionales, ¿no? Que quiere hacer la venta, postventa, control, validación, quiere hacer todo, ¿no? Y a veces dejamos o delegamos y decimos, sí, que haga todo, ¿no? Es mejor, porque así lo hace una sola persona y se ve uniforme. Pero a veces estos temas permiten justamente que esa persona tenga todo el ciclo, todo el flujo del fraude en sus manos y pueda realizarlo sin ningún problema, ¿no? Y el fraude del empresario, justamente, ya son cuando estamos hablando de cuando la persona que está cargada de toda la responsabilidad de una campaña está involucrado. Y lo que hace principalmente es comenzar a convencer a las personas de su entorno para que también lo realicen, indicándoles que no va a haber detección, que sí, que no se preocupen, de que van a ganar dinero y todo ese tema. Adicional a esto, por ejemplo, tenemos el tema de que cuando logra convencer a todas estas personas de que van a tener un beneficio, lo que hacen es alterar la información. Principalmente los indicadores que tenemos para cada campaña los pueden alterar, pueden ver cómo modificar los indicadores para que al final los resultados que se presentan a la alta dirección estén todos correctos, ¿no? Y sin embargo, en algún punto se cae el fraude porque ya comienzan a haber reclamos de cliente, ciertas cosas que no están cuadrando, y ahí es donde se detecta normalmente este tipo de fraude, ¿no? Dentro de las estrategias de gestión de riesgos tenemos tres, ¿no? La prevención. Prevención es todo aquello que podemos brindarle a nuestro personal, a nuestra empresa, para que conozcan los temas antifraude, ¿no? Más adelante vamos a tocar en detalle este tema, pero ¿qué nos genera? Cuando nosotros capacitamos a nuestro personal con temas antifraude, reducimos la oportunidad de fraude, porque ya tienen conocimiento de este tema, ¿no? El segundo punto es la disuasión. ¿Qué hago yo qué genero con la disuasión? Un efecto disuasorio con los controles. ¿Qué es lo que es un efecto disuasorio? Por ejemplo, si yo le digo mi personal, ok, si tú haces fraude, al final yo te puedo desvincular de la empresa y dependiendo de la criticidad del tema, puedo hasta tomar acciones legales contra tu persona. Entonces las personas lo que van a hacer es evitar ese tema, ¿no? O sea, yo sé que no todos, pero al final ese 80% del que hablábamos que está indeciso, al final simplemente lo va a evitar, ¿no? Sobre los controles, justamente siempre se realizan sobre las diversas campañas y hacemos un monitoreo principalmente diario, puede ser semanal, depende de la criticidad del tema. Y cuando tenemos este monitoreo, tenemos la tercera estrategia, que es la detección, que normalmente en toda detección debemos iniciar una investigación. En esta investigación del caso tenemos que ver cómo se realizó, qué controles burlaron o qué controles no existían. Porque a veces simplemente cuando entramos a ver el tema decimos, oye, pero se me pasó algo tan básico de ponerle un control de que esta venta, validemos que el cliente sea una persona que tiene ingresos superiores a 1.000 soles, porque el producto cuesta 2.000, pero sin embargo no lo hicimos. Son cosas muy básicas, pero a veces simplemente la parte operativa o la parte comercial generan productos que son muy atractivos, pero también son atractivos para el fraude, ¿no? Y que justamente no ponemos controles para poder, desde el inicio del servicio, tener estos controles para que al final, en caso ocurra el fraude, detectarlo, ¿no? Vamos a ver algunos pilares principales para mí de lo que es la prevención del fraude, ¿no? La primera parte en toda empresa que va a empezar en este tema de gestión de fraude o que quiere iniciar lo que es control de la prevención de fraude es la normatividad. O sea, tenemos que tener una normatividad antifraude definida. Lo principal es la política antifraude.
y el procedimiento antifraude. Y no solamente es tenerlo en papel, es hacerlo conocer a toda la empresa, desde la persona más básica, de la base hasta la directiva, y que todos la conozcan sobre todo, ¿no? Entonces, justamente la parte de normatividad es muy importante y que sea conocida. En el tema de lo que viene a ser seguridad de la información, es un pilar muy importante, porque en este tema tenemos que trabajar todo lo que viene a ser la gestión la gestión de los usuarios. Principalmente, en la seguridad de la información tenemos que ver, por ejemplo, ciertos controles como los accesos, velar que nuestro personal no tenga, por ejemplo, acceso USB para poder sacar información de la empresa, que a veces que tenga capado el internet para que no pueda acceder, por ejemplo, a páginas de almacenamiento externo, que no tenga salidas de correo externo. Cuando manejamos información muy crítica, tenemos que también tener estos controles sobre nuestro personal, ¿no? El tercer punto es la concientización antifraude. Es parte de lo que viene amarrado con lo que viene a ser la normatividad antifraude, pero está orientado principalmente a hacer conocer todo este tema. ¿Qué hacemos? Campañas de concientización antifraude. Quiere decir que podemos hacerlo vía correo electrónico, mensaje de texto, paneles dentro de la empresa, protectores de pantalla, y enviar la información a los agentes o al personal donde les indiquemos, por ejemplo, no compartas tu contraseña y usuario de los sistemas, cuando tengas un caso de riesgo que veas dentro de tu área, por favor, denúnciala. Son tips puntuales que se les pueden enviar para que ellos también tengan el conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, siempre tener capacitación e información antifraude. Dentro de cada servicio que brindamos, siempre tenemos una parte de lo que viene a ser la formación. Siempre brindamos, puede ser formación in situ, presencial o online, pero de esta manera podemos llevar un control y hacer conocer a todo el personal estos puntos, ¿no? De la prevención de fraude. Otro punto importante es la segregación de funciones. No puede una sola persona hacer, por ejemplo, la venta y luego de la venta hacer el back office. Normalmente estas dos funciones deben estar separadas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago que mi personal de front también sea back office, él se va a validar su venta. Al final puede hacer o saltar ciertos controles y hacer pasar la venta como que estuvo todo regular, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que alguien tiene que hacer un flujo de información desde que las comisiones, yo genero las comisiones, yo pago las comisiones y yo después valido las comisiones, todo en una sola persona, entonces se presta a que esta persona pueda alterar o pueda confabularse con otras personas para justamente brindarle comisiones irregulares, ¿no? Entonces, debemos segregar. Una persona es la que genera las comisiones, otra persona es la que la paga, y otra persona debe validar que todo esté correctamente registrado, ¿no? En lo que son gestión de credenciales de usuarios, es un tema muy importante. Normalmente los fraudes pueden ocurrir porque tenemos un pésimo manejo de lo que son los usuarios de los clientes, ¿no? El cliente nos brinda unos usuarios para sus sistemas y a veces no tenemos un área especial para que gestione las credenciales con el cliente, y el área comercial o el área operativa tiene, no sé, 50 personas en la campaña y sin embargo solo tiene 5 usuarios. Y cuando se supone que cada usuario debería tener un usuario único y personalizado, ¿no? ¿Qué ocurre esto? Esto permite que se haga una compartición de usuarios y que al final ese usuario y contraseña termine en manos de muchas personas y hasta de personas que salen de la empresa y se llevan esa información y pueden hacer fraude fuera de la empresa. La gestión de usuarios, desde la compartición, que debemos eliminarla y que sea consciente la estructura de la empresa y de cada campaña, que se debe tener mucho cuidado con este tema. En el tema de la gestión de usuarios también tenemos que ver que cada persona debe tener su usuario y contraseña, y de preferencia la entrega debe ser personalizada, ¿no? Porque a veces generamos los usuarios, los compartimos al responsable de la campaña, el responsable se lo comparte a su supervisor, el supervisor a su coordinador, y el coordinador es el que se lo entrega al usuario. Pero en este flujo de información que pasa, también se lo copian al formador, se lo copian al administrativo, y al final
la contraseña termina en varias manos. Y cuando se realiza un fraude, cuando quieres hacer trazabilidad, justamente ves que, oye, este usuario lo tiene todo el mundo. ¿A quién vas a culpar? Entonces, es complicado. Otro tema es que siempre deben tener o validar que tengan la buena práctica que los usuarios se les entrega a los agentes. Porque a veces pasa de que simplemente la estructura se queda con los usuarios y les pasa hacia los usuarios, algunos usuarios los usa, otros no los usan. Y si pasa algo con un usuario, se bloquea, le saca otro de la lista y lo comparte. Y al final, cuando tú haces tu investigación, vas donde tu agente y le preguntas, disculpa, tu usuario ha hecho esas transacciones. Y el agente te dice, sí, pero a mí nunca me han entregado mi usuario y mi contraseña. Entonces, tenemos que velar porque este tema de gestión de credenciales sea un pilar dentro de nuestra lucha contra la prevención de fraude. Vamos a ver ciertos puntos muy rápidos para comenzar a trabajar todos los puntos a reforzar en lo que viene a ser la prevención de fraude. Bitácoras de seguimiento. A veces, cuando hacemos una investigación, siempre de toda investigación que se realice, debe haber acciones. Una lista de acciones a tomar. Si encontramos un caso de fraude, ese fraude se realiza porque hubo algunos controles que no se realizaron o que no existían, o que se saltaron, o que eran muy débiles. Nuestra bitácora de seguimiento lo que permite es, de esta investigación, detecté estos riesgos, detecté estos controles que no se realizaban y ahora yo tengo que hacer una lista de acciones que voy a tomar. ¿Cuáles van a ser los nuevos controles? ¿Quién los va a implementar? ¿Cómo se van a implementar? ¿Cada cuánto se van a revisar? Y no debe quedar ahí, debe tener una bitácora donde yo periódicamente pueda validar. De las 10 acciones que gestioné para este caso, ¿se han cumplido todas? Tal vez solamente yo recomendé 10 cosas y cuando hago mi seguimiento después de un mes, solo se ha cumplido 2. Y los 8 restantes siguen haciendo o generando un riesgo para que se pueda realizar nuevamente fraude en otras áreas, ¿no? Este es un tema muy importante. Matriz de riesgos. Normalmente, cuando vas a comenzar la prevención de fraude en tu área o en tu empresa, lo primero que tienes que hacer es una matriz de riesgos. ¿Qué es una matriz de riesgos? Es seguir tu proceso desde el inicio hasta el final y en cada punto es comenzar a detectar cuáles son los posibles riesgos a ocurrir. Pueden haber riesgos que su probabilidad de ocurrencia sean mínimas, como pueden haber algunos puntos, algunos riesgos que son su probabilidad es más alta. Entonces, pero debemos contemplar todos. Riesgos bajos, riesgos altos, todos debemos contemplar. Aparte de saber qué probabilidad de ocurrencia tienen, también tenemos que determinar cuál es el impacto. Puede haber un fraude que pasa una vez a las 500, como que me dicen, ¿sabes qué? Un usuario del sistema del cliente fugó de la empresa y al final hicieron 100.000 soles en transacciones al cliente. Es un riesgo que no pasa normalmente, que es de baja probabilidad. Sin embargo, el impacto es elevado. Como puede decir, oye, tengo agentes que siempre le dicen al cliente que le van a dar un beneficio que no existe, ¿no? Entonces, es algo que ocurre siempre, pero al final el impacto es mínimo porque lo podemos controlar si nuestro back office lo detecta. Y cual detectarlo cancela la venta, ¿no? El impacto es mínimo, pero la ocurrencia es mayor. Entonces, estos temas tenemos que tenerlos muy presente. En la matriz de riesgo se colocan siempre el riesgo, el proceso, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Y después de tener estos puntos, lo que vamos a evaluar son justamente qué controles podemos hacer para minimizar ese riesgo y si logramos eliminar el riesgo o no. A veces simplemente lo podemos mitigar un poco o a veces simplemente lo podemos trasladar, porque a veces podemos decir, oye, este riesgo no se va a dar, pero podemos comprar un seguro para que cuando ocurra nos proteja, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tema. Otro punto importante son las políticas de escritorios limpios. A veces, por practicidad, permitimos que los agentes tengan los móviles, los celulares en la posición, tengan agendas, tengan notas, puedan tomar fotos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la información que nos brindan los clientes de sus sistemas es información sensible y es información muy importante. Tenemos que tener cuidado de que no aparezca, por ejemplo, una fotografía de una pantalla de un sistema del cliente en redes sociales diciendo o ofertando un producto, un servicio, por ejemplo, de reducción de deuda que puede darse.
que aparece, dice, el anuncio tal vez en Mercado Libre dice, te reduzco tu facturación, paga solamente 50 y de tus 200 soles, ¿no? Y al final la pantalla aparece una foto del sistema del cliente como prueba de que se puede realizar. Eso, por ejemplo, es un tema muy crítico, porque el cliente le estamos, como se dice, mmm, estamos atentando contra la imagen de la empresa, ¿no? Por esa razón es muy importante tener esa política de escritorios limpios. ¿Qué cosa valida la política de escritorios limpios? Por ejemplo, que no haya móviles en la posición. Eso nos ayuda no solamente a tener un mejor control, sino que además nos incrementa la productividad, porque inconscientemente los agentes al estar revisando su celular pierden minutos o pierden segundos que acumulados en el día pueden ser ventas adicionales o incremento en la productividad, ¿no? El tema, por ejemplo, de no permitir que los agentes apunten información en cuadernos, notas, agendas, y que luego puedan sacar esta información fuera de la empresa, ¿no? Por ejemplo, a veces manejamos información sensible como teléfonos, correos electrónicos, y en otros casos más críticos, pues manejamos cuentas corrientes, manejamos número de tarjetas de crédito, y esta información fuera de la empresa puede ser un riesgo muy elevado, ¿no? Entonces, ese tema hay que tenerlo muy controlado. Y velar qué información puede tener, o por ejemplo, si la gente puede tener su mochila, cartera en la posición, porque pues, también puede sacar algún elemento para tomar alguna fotografía o algo del tema, ¿no? Normalmente se pueden manejar lockers o simplemente concientizar a la gente de que nunca tenga el celular a la vista, ¿no? Que siempre lo tenga guardado y si en algún momento se detecta, también se le debe llamar la atención, ¿no? No se debe tomar como un tema de que ya está, ya pasó, no, normal, que lo siga haciendo, ¿no? Otro punto muy importante es el canal de denuncias anónimo. Para este punto es muy crítico que este canal, por ejemplo, no lo valide o no lo revise la parte operativa, ¿no? En este caso, si la operación es quien realiza las ventas, no puede ser un supervisor o un director de operaciones quien valide el canal de denuncias. ¿Por qué? Porque normalmente la gente cuando ve que el canal de denuncias es manejado por la operación, al final sabe o piensa que su denuncia va a caer en manos de su jefe y si su jefe se entera, lo van a echar de la empresa, ¿no? Para este caso siempre debe ser una persona externa o una persona ajena a la operación quien realice este tipo de validaciones. Y normalmente la parte principal en un canal de denuncias es mantener la anonimicidad del denunciante, además de protegerlo. En mis casos, cuando he trabajado estos temas ante las denuncias, en el informe final, donde se realiza ya después de la investigación, no figura ni siquiera el nombre del denunciante, o sea, simplemente se dice, bajo una denuncia anónima se realizó lo siguiente, ¿no? Y cualquier contacto que realiza la persona conmigo mediante el canal de denuncias, para mí es totalmente secreto y no se le brinda ningún tipo de información a ninguna persona. Aquí les comento que para el tema de GCSS, lo que es el área de prevención de fraude reporta directamente a la gerencia general. O sea, en este caso no dependo de la operación, no dependo de tecnología y por esa razón puedo directamente dar mis recomendaciones y ante cualquier denuncia mantener anónima a la persona y cuidar su identidad, ¿no? El tema del canal de denuncia anónima también pueden hacer un canal mediante correo electrónico, un formulario dentro de su intranet o pueden manejar también un canal de WhatsApp, también es posible, ¿no? Otro punto son las auditorías internas. Normalmente se da en todas las empresas que te preguntan, ¿tienes una política de gestión de credenciales? Sí, yo tengo la mejor política, tengo controlado todos estos temas, tengo mis puntos controlados, pero cuando le preguntas, ¿y lo has validado en la realidad, en la operación? Te dicen, no, ¿por qué lo haría? Porque justamente una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se ve en la realidad. Por la experiencia que he tenido dentro de GCS, nosotros realizamos auditorías internas regularmente. A diversas campañas son inopinadas, quiere decir que las próximas semanas me voy a
a una campaña X y le hago una serie de auditorías, puede ser auditorías de gestión de usuarios. Yo valido que realmente la gente que está en esa posición esté usando sus usuarios, su usuario de red, su usuario del cliente, del sistema 1, sistema 2, sistema 3 del cliente. Entonces, justamente validamos eso. Valido, por ejemplo, que la gente no tenga acceso a puerto USB. Valido, por ejemplo, que no tenga salida de internet a correo externos, a unidades de almacenamiento externo, ¿no? Todo este detalle. También validamos, por ejemplo, que tenga actualizado el antivirus, los últimos parches. O sea, cada uno elige el grupo de auditorías que puede realizar, ¿no? En nuestro caso realizamos como 8 auditorías a todo lo que son las campañas, ¿no? Y son inopinadas. Llegamos y realizamos aleatoriamente a más o menos el 5% o 10% de la campaña y comenzamos a hacer el resumen. Luego de esto se hace siempre un resumen donde se hace una presentación a la gerencia general donde se le dice qué puntos se encontraron, qué puntos falta reforzar y qué puntos hay que implementar nuevamente o hacer nuevos controles, ¿no? Pero es muy importante que no solamente nos quedemos de que tengo política de seguridad de la información, tengo política de credenciales, tengo política de creación de usuarios, sino es validar si realmente se está dando ese tema en la plataforma, ¿no? Porque cuando vamos a veces a los agentes, se supone que todos tienen que tener capado el acceso a USB. Pero cuando hacemos la prueba, una máquina tiene acceso a Internet o tiene acceso a USB, que puede ser un punto para fuga de información, ¿no? En estos casos, por ejemplo, lo que vemos es eso. Tenemos que validar que realmente ocurra. A veces se da temas de que por temas regulares hubo un día donde el Internet se cae y para poder corregir y para que puedan trabajar se levanta el proxy. Y luego de unas 2 semanas, cuando hacemos una auditoría, nos damos cuenta de que se levantó el proxy, pero nadie lo volvió a poner. Entonces todos tenían salida de internet, redes sociales, podían entrar a cualquier página. Esos detalles son muy importantes, pero que a veces el día a día nos gana y simplemente lo dejan pasar, pero con estas auditorías al final tú puedes controlar y gestionar ese tema, ¿no? Si encuentro que hay temas para corregir, que se corrijan y que se solucionen, ¿no? Otro de los puntos importantes son las medidas disciplinarias por fraude. Debemos tener medidas disciplinarias y que sean de conocimiento de todo el personal. Pueden ser medidas desde llamados de atención, días de cese, lo podemos entregar un documento donde se le indica que ha cometido una falta, pero sin embargo también tenemos que hacerle de conocimiento que también podemos tomar acción. Por ejemplo, si el caso es muy grave en casos de fraude, pasarlo a un caso judicializado, ¿no? A veces no simplemente va a ser con la desvinculación del agente o la no renovación de contrato, sino que tenemos que tener también esta posibilidad de que si el caso es muy fraudulento y ha afectado económicamente a la empresa, se tenga que judicializar, ¿no? Esto también sirve como efecto disuasivo porque al final el personal ve que cuando se toman acciones reales de despido o de no renovación o de juicios al personal, lo va a evitar. Justamente todas estas acciones van a ese 80% que vimos a un inicio, que es los que están duditativos de hacerlo o no, ¿no? Y el punto final son los controles de riesgo. Cada campaña es diferente. Cada campaña tiene un proceso, un procedimiento de información o un flujo de información diferente. Cada control debe estar hecho a la medida de cada campaña. Podemos generar controles muy eficientes y que me pueden detectar mucho fraude en una campaña, pero si lo aplico a otra campaña ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta campaña tiene otros procedimientos. Entonces, lo que tenemos que ver es eso. Cada control de riesgo debe ser justamente muy hecho a la medida, en base a la información que tenemos de la empresa o hasta la información que nos comparte el cliente de sus sistemas, porque a veces tenemos que hacer estos controles. A continuación vamos a ver un punto que es los controles de riesgo, justamente el último punto que habíamos visto. ¿Qué es lo que buscamos con estos controles de riesgo? Es detectar ciertos fraudes que se pueden realizar. Pueden ser fraudes por suscripción, suplantación de la identidad,
fuga de equipos, pérdidas económicas, una serie de temas, ¿no? Este listado es un listado general que se puede adaptar a cualquier tipo de servicio, a cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, modificación de campos críticos de los pedidos registrados. Si yo tengo dentro de mis registros que el día 1 tengo que al cliente 1 le vendí un servicio en la dirección 2, entonces y al final, al siguiente día veo que el cliente 1 ahora tiene una dirección 3, entonces alguien modificó la dirección. Puede darse temas de que sí, el cliente puede cambiar su dirección porque se equivocó, pero cuando vemos esta dirección, la validamos en otros pedidos y vemos que esta misma dirección ha sido utilizada en varias ventas. Ok, debe saltarnos una alarma. Hay campos críticos. Por ejemplo, campos críticos es que no se debe cambiar el DNI del cliente, ¿no? ¿Por qué cambiaría el DNI de un cliente? No debería. ¿Por qué cambiaría, por ejemplo, el teléfono de contacto? Normalmente el cliente llama a un teléfono de contacto y yo necesito validar ese dato. Puede ser la dirección, ¿no? Normalmente cuando generas controles te va a generar una serie de alarmas dentro de tus ventas que pueden ser, no sé, imaginemos, 1000 ventas al día. De esas 1000 ventas, yo hago mis controles y al final detecto que solo me salen 10. Esas 10 alarmas las tengo que revisar una a una y descartar el fraude. Pueden ser que las 10 no sean fraude o no sean de riesgo, pero justamente quiere decir que yo estoy controlando, porque al día siguiente de esas 10 me pueden haber 2 fraudes. Quiere decir que yo puedo gastar un tiempo mínimo en revisar rápidamente esas 10 alarmas y al día siguiente detectar fraude. Que simplemente no sean nada y dejarlo que tenga fraudes cada día de 2 en 2, de 3 en 3 y al final esto nos pegaría directamente cuando el cliente nos penaliza. A veces el cliente nos penaliza de alguna manera porque dice, oye, por ejemplo, tengo ventas y todas las ventas que se den de baja en menos de 6 meses, te las voy a penalizar. De ese total de ventas, no el 100% es fraude, pero sí, por experiencia te digo que el 20% sí es fraude, ¿no? Por ejemplo, los quick wins. Los quick wins son básicos, pero siempre nos dan una alarma de posible fraude. ¿Qué es un quick win? Es la concentración de casos. Puntos, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo de mi reporte diario del mes, de preferencia del mes, lo que son quick wins, normalmente siempre es bueno trabajar un histórico de 30 días, 60 días, ¿no? Y donde yo puedo validar. ¿Qué pasa si yo veo que, oye, un cliente siempre me da un teléfono de referencia? Y ese teléfono de referencia lo busco en mi base de ventas de los últimos 3 meses y encuentro que ese mismo teléfono ha registrado varias ventas para diferentes clientes. O sea, que el teléfono de contacto sea para diferentes clientes ya te da una alarma de que aquí hay algo raro. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo veo que un cliente todos los meses comienza a generarme cambios de equipo, ¿no? Cambios de móviles, por ejemplo, cuando se supone que esa acción la debo realizar una vez cada 6 meses, cada 18 meses, ¿no? Ya me debe saltar una alarma de que, oye, hay concentración. ¿Qué ocurre si yo veo que un cliente me hace gestión para múltiples líneas, por ejemplo, ¿no? Oye, este cliente me está haciendo cambio de equipo en esta línea, en esta línea, en esta línea, en 5 de sus líneas. Qué raro, ¿no? O sea, hay que ver si es un buen cliente, porque se puede descartar, o si simplemente hay algo extraño que este cliente se ha generado justamente las altas para hacer justamente el fraude, ¿no? Por ejemplo, también tengo que ver concentración en direcciones postales. Cuando normalmente hay temas de entrega de equipos móviles, entregas de equipos o de productos, siempre tenemos que validar la dirección de entrega. Cuando yo valido la dirección de entrega y veo que encuentro en concentración que en una misma dirección me han gestionado ventas de diferentes clientes, ya es una alarma para mí de que esa dirección es una dirección de riesgo, ¿no? De la misma manera puedo validar de que puede ser un falso positivo. Es parte también del análisis que realizamos de los casos de las alarmas, ¿no? Pero simplemente cada vez que tenemos estos quick wins nos brindan mucha información y son muy rápidos de realizar. Creo que hasta en una hoja, casi todos estos controles, se los comento, los realizamos y los realizamos en Excel. O sea, no necesitamos hacer acceso a base de datos, no. Casi todos se pueden realizar con una hoja Excel. Eso sí, es necesario tener la información de nuestra parte y de parte del cliente. Otro control muy básico y que debe ser siempre tenerlo en cuenta es pedidos registrados fuera de hora de atención. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo un pedido, por ejemplo, mi plataforma trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, y al día siguiente encuentro que hubieron ventas a las 10 de la noche. Lo primero que preguntarme es, ¿se registraron ventas en ese periodo de manera válida? Porque sí pueden haber casos puntuales donde me dicen, no, la campaña tuvo que trabajar horas extra porque tuvimos que llegar a las ventas y cumplir con el objetivo, ¿no? Y al final nos quedamos una hora más. Ah, ok, se descarta. Por eso justamente el punto a revisar es que los pedidos registrados no tengan sustento. Si, por ejemplo, yo le digo a la gente, oye, hay una venta a la 1 de la madrugada, ¿hay gente trabajando a esa hora? No, a esa hora no trabaja nadie. Ya tengo que ingresar a la venta y hacer un análisis ya más profundo, ¿no? Igual, de la misma manera se puede descartar cuando hay un sustento de la parte de la operación, ¿no? Pedidos registrados fuera de base. Este es un tema muy crítico, muy importante también a tener en cuenta. Normalmente casi todas las campañas que trabajamos, los clientes nos brindan una base sobre la cual tenemos que trabajar, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Este mes vas a trabajar con estos 20.000 clientes y quieres sobre esos 20.000 hagas tu gestión. Nosotros hacemos un tratamiento de la base de datos, segmentamos, hacemos las colas y mandamos las llamadas. Pero ¿qué pasa cuando simplemente no cuidamos de que, oye, ¿qué pasa si estoy viendo que le están metiendo ventas a una persona que no está en la base? Este teléfono no está en la base, ¿y por qué le hemos vendido? Son preguntas muy, muy básicas, pero que se tienen que realizar. Las ventas fuera de base se tiene que hacer siempre una gestión. Por eso normalmente el front debe manejar un punto a revisar y el back office debe ser el que valide si esa venta estuvo dentro o no estuvo dentro de la base, ¿no? Ese es un tema muy crítico, ¿no? A veces tenemos también la opción dentro de las campañas que podamos venderle a referidos, ¿no? Para este tema de referidos, también tenemos que ver que el referido lo haya realizado, lo haya dado realmente un cliente, ¿no? Porque a veces el referido es, si tu cliente te recomienda a un familiar o a un pariente, toma nota de los datos y le puedes ofrecer luego. Pero como yo sé que realmente ese teléfono al cual la gente está ingresando a una venta nació de un cliente? Puede ser que él diga, sí, fue un referido y al final está ingresando o está insertando ventas para hacer fraude de números que ya tiene predeterminados ahí a un tercero, ¿no? Fuera de la empresa, ¿no? Entonces, justamente a veces, tal vez este punto no se toma del 100%, pero se puede coger si tenemos el tema del equipo que realiza la calidad de las llamadas, por ejemplo, podemos capacitarlos para que también valide. Si la gente indica que es un referido, tenemos que validar realmente que este referido esté indicado por un cliente en la llamada, ¿no? Otro punto muy importante, por ejemplo, que tenemos implementado dentro de GCS es el tema en lo que son campañas in. Todo lo que son campañas inbound, que el cliente nos llama, es básico y necesario implementar lo que son listas negras. Pueden hacer, si que ustedes una revisión de sus ventas de los últimos 60, 90 días de las campañas IN y hacer algo tan simple de agruparlo por número de origen, desde donde se generó la llamada, y se van a dar sorpresas de que muchos de los casos han nacido para fraude desde un mismo número de origen. En algún momento, por ejemplo, hemos observado que un solo teléfono pudo haber generado en 90 días 150 ventas. Y cuando se realizan esas 150 ventas, las 150 fueron para 145 clientes diferentes. Sabemos que fuera de nuestros contact centers existe también una mafia que se encarga de tener información para realizar ventas. Hay gente que maneja bases de clientes con datos de RENIEC o datos de lo que viene en el documento de identidad, ¿no? Entonces, a veces, por eso, adicionalmente a eso, también es necesario hacer las preguntas filtro. Información que tal vez no se encuentre solamente en el documento de identidad, porque muchos contact centers solamente te piden información que está dentro del DNI, ¿no? O de la cédula, que cuando lo revisan, el fraudulento también, cuando tienes información, porque a veces la gente lo que hace es proveerse de estos documentos robados y simplemente cuando le haces una pregunta lee el documento y te va respondiendo las preguntas. Pero a veces es necesario justamente hacer una pregunta filtro, por ejemplo, nombre del padre, nombre de la madre
que sí figura, por ejemplo, en la RENIEC, en nuestro proveedor RENIEC, que al final hace que el cliente tenga el fraudulento, tenga, ¿cómo se llama? Pueda, de alguna manera, tener una valla para poder generar el fraude, ¿no? Porque él lo que va a hacer es eso, él va a intentar saltarse todas las vallas posibles de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, estos son los controles de riesgo básicos que podemos implementar, como le digo, todos son implementables con unas hojas de Excel, y adicionalmente a esto también podemos, de alguna manera, siempre del lado del cliente indicarle de que tenemos que hacer siempre una doble validación. ¿A qué se llama una doble validación? Por ejemplo, nosotros tenemos las ventas que realizamos en nuestros sistemas, ¿no? Nosotros tenemos marcadores. Dentro de estos marcadores tenemos toda la gestión que ha realizado el agente y todas las ventas que ha realizado, ¿no? Estas ventas se supone que se van a registrar en los sistemas del cliente, ¿no? Al final del día yo hago mi reporte y digo, mira, yo he tenido 150 ventas hoy día. Ok, pero 150 ventas que fueron gestionadas por tu marcador y registradas en los sistemas. Pero, ¿qué ocurre? Perdemos a veces el detalle de que preguntarle al cliente, ¿podrías informarme cuántas ventas se han registrado en tus sistemas con mis usuarios? Y el cliente te dice, ¿sabes que tiene 153 ventas? Espérate, pero yo tengo 150 en mis sistemas y tiene 153, sí. ¿Qué ocurre? El fraudulento lo que va a hacer es evitar dejar rastros donde sea. Si el fraudulento sabe que tiene que registrar una venta directamente en el sistema, no lo va a dejar en el marcador, no va a apuntar esa llamada como venta, porque no le interesa la comisión, porque él sabe que va a tener un beneficio mayor. Ese beneficio mayor puede ser un equipo móvil, o puede ser un pago extra, o un pago por fuera, todo ese detalle. Es importante también al cliente decirles o indicarles de que si vamos a hacer controles de seguridad, también necesitamos que ellos nos compartan información. Esa información principalmente es que nos compartan información que han realizado nuestros usuarios en sus sistemas. Y de esta manera hacemos la doble validación. Lo que ellos tienen registrados con lo que yo tengo registrado. Cualquier descuadre debe ser analizado e investigado, ¿no? Bueno, eso ha sido, en resumen, todo lo que he intentado transmitirles en mis 13 años de experiencia en prevención de fraude, que son puntos muy importantes y que podrían tal vez expandirme más. Pero como es un webinar muy puntual, me parece que es la información que podrían tener necesaria para poder ustedes implementar o comenzar a trabajar ese tema de prevención de riesgos y de fraude en sus empresas, ¿no? Acá les dejo cualquier consulta o detalle, mis datos de contacto, para que puedan escribirme algún correo o enviar un mensaje en una duda. Vamos a entrar a la parte de consultas. No sé si algunos tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que se ha tocado en la presentación. ¿Se me escucha? Sí, sí te escucho, Elsa. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Cristian? La verdad que la exposición es excelente y todas las formas en las que uno puede, digamos, ser víctima, podemos ser víctima de fraude, son inimaginables, ¿no? Sí. Algún punto que sí tienen que tener presente es que el fraude es dinámico. El fraude, si le pones un control, dale el tiempo necesario y va a mutar y cambiarse. Eso siempre va a pasar, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ser dinámicos y estar revisando nuestros controles y validar que si ya tiene la misma efectividad de la primera vez que lo hicimos, ¿no? Porque tal vez siempre cada control que implementamos va a perder efectividad con el tiempo. Tenemos que cambiar el control o adaptarlo, ¿no? Como se dice, echa la ley y echa la trampa. Correcto. Tenemos que ver siempre ese detalle, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien quiere aprovechar y hacerle una pregunta a Cristian?
Bueno, Cristian, no, Ve- parece que ahora no hay preguntas. De Veo que todas están maneras, escribiendo, a ver, creo, en el chat sí, estoy viendo Marlene que, y Olga, creo. Ajá. ajá, sí. Bueno, agradece toda la información, es importante tomar en cuenta todo lo indicado, claro que sí. Dicen, Marlene pregunta, en una pequeña empresa, ¿cómo se puede aplicar este tipo de controles? A ver, indiferentemente del tamaño de la empresa, cuando tú vas a hacer el tema de los controles, tienes que revisar, lo primero que les indiqué era, reviso mi proceso completo de gestión, cómo ingresa una venta, cómo la gestiono, si tengo back office, quién lo realiza o quién hace, todo el proceso, todo tu proceso completo. Y después de este proceso completo es encontrar los riesgos. Puede ser una empresa más grande, tiene más riesgos. Si eres una empresa más pequeña, tus riesgos son menores o tal vez la ocurrencia o la probabilidad de que ocurran es menor, pero pueden ocurrir. Tú puedes poner controles no solamente a la parte operativa, sino también controles a la parte de gestión. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área de gestión de control que se encarga de ver todo lo que son las ventas que se realizan y el pago de comisiones. Entonces, justamente, si vemos este tema, tenemos que tener hasta un control sobre el área de gestión de control. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si yo tengo una persona que es el que brinda las comisiones, que al final está brindando comisiones indebidas? Debo tener un control de poder determinar y ubicar, oye, esta persona, ¿por qué le han dado comisión de, no sé, 1.000 soles si no ha vendido nada? Y cuando hago el traseo digo, oye, pero en la solicitud de su responsable nunca se le dijo que se le dé comisión. O sea, tenemos que tomar esos temas. Y para esto vienen las auditorías. A veces tenemos muchas campañas, tenemos mucho trabajo y decimos, oye, pero son 150 campañas que manejo. Sí, entonces de esta manera coge una campaña este mes o coge 3 campañas y aleatoriamente validas que la información haya fluido correctamente y no haya sido alterada. El otro mes coges otras 3 campañas y así poco a poco vas validando, ¿no? En realidad los controles, como te digo, tú los defines, porque tú defines qué controles vas a implementar para detectar y para poder trabajar o minimizar los riesgos de ciertos fraudes. Yo sé que pueden haber 1.000 riesgos, pero yo me tengo que enfocar en los más críticos. Normalmente cuando tú haces una matriz de riesgos, al final tienes un cuadro que te indica cuáles son los de mayor probabilidad y mayor impacto. Y sobre eso son los que tengo que trabajar los controles. Los demás los puedo dejar de revisar o los puedo minimizar, ¿no? Bien. Cristian, hay otra pregunta de Marlene y es si esta responsabilidad podría recaer en el área de sistemas. A ver, sí, normalmente se busca de que esta área sea independiente de la parte operativa. La operación sí debe estar siempre fuera de la parte de control de fraude, porque no pueden ser juez y parte, ¿no? Porque, Como se dice. claro, nadie se puede controlar a sí mismo, vamos Claro, a decir. entonces lo puede realizar el área de TI, lo puede realizar el área personal, principalmente el área de TI, ¿por qué? Porque tienen algo muy en común, lo que es la seguridad de la información está muy relacionado con la prevención de fraude. Nosotros realizamos auditorías, como les decía, mensuales a diversas campañas y muchas de esas auditorías tienen que ver con seguridad de la información. Usuarios, accesos, ese tema, ¿no? ¿Debería llevarlo el área de TI? Sí, me parece que sí. Si dentro de la empresa no tenemos la estructura para poder generar un área independiente de todos, podría asumirlo el área de TI. Además de que cuenta con la información. O sea, ellos normalmente manejan la información de los usuarios, de los accesos, de los sistemas, de los marcadores, y les podría ser más sencillo generar estos controles, ¿no? Excelente. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? A ver, Marlene está escribiendo si existe alguna dentro del marco legal. No, perdón, es Diego. ¿Existe alguna ley que nos proteja de manera directa ante estos eventos? Eh, Dentro del país, lo que yo he visto, por ejemplo, para Perú tenemos la ley de protección de datos del cliente, o sea, no hay una ley puntual que nos indique sobre temas de prevención de fraude. Principalmente es el tema de ley de protección de datos que justamente vela de que no fugue información de los clientes o los clientes, sus datos sensibles no terminen en una base de datos en mercados informales, ¿no? Principalmente eso. Sobre temas de prevención de fraude, no hay una ley específica, como tampoco hay un tema
de una norma estándar, ¿no? A veces se maneja que puede estar la ISO 13001, que es la de seguridad de la información, o a veces maneja, yo por ejemplo he llevado el tema de riesgos en COSO, pero al final para el tema específico de prevención de fraude y gestión de riesgos no hay. Podemos, y lo bueno es que podemos coger las mejores prácticas de cada una y adaptarla a nuestra realidad. Porque a veces el coso puede sonar muy de empresa, muy grande, muy complicado, pero cogemos lo más importante de él y de la 13.000, de gestión de la información, armamos algo que se adapta a nuestras necesidades y lo llevamos como nosotros vemos que nos da mejores resultados. Eso es lo principal. Excelente. Bueno, acá Marlene agradece la respuesta del webinar, muy instructivo. Bueno, la verdad que sí, y gracias Marlene por el comentario. Quienes deseen pueden seguir haciéndole consultas a Cristian, aquí ha dejado su celular. De todas maneras, esta grabación va a estar disponible para todos en YouTube la semana próxima y bueno, nada, también vamos a hacer una nota sobre el tema. Así que le agradecemos a Cristian, ya estamos sobrepasados de tiempo, Sí. pero bueno, realmente ha sido muy bueno el enfoque y muy, yo diría, revelador. Sí, era un Porque tema uno que... piensa en hackers, uno piensa por ahí en otro tipo de cosas, pero bueno, vemos que en los pequeños detalles como papelitos, ¿no? O sea, Correcto. anotar cosas, los celulares, que bueno, son un tema, porque están cómo sacarles el celular de arriba del escritorio, en fin. Claro. Sí, Bueno, lo que intenté justamente fue eso, fue resumir los principales puntos como para que puedan tener un conocimiento. Si en algún momento se da la oportunidad de poder detallar alguno con mayor y amplitud, no hay problema. ampliarlo, Ujú. Sí, no hay muy bien. problema. Bueno, Cristian, muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno, A ver, esperemos que... Elsa, hay una última pregunta, creo, ¡Ay, para sí! responder y para terminar ya. Dice, una última consulta, ¿cuál sería la mejor opción implementar un canal anónimo? Ah, sí. En nuestro caso, les comento, hicimos un canal anónimo por correo electrónico y se hizo dentro de la campaña de concientización antifraude, la difusión. Aparte, en las charlas que se le brinda de manera preventiva a los agentes, se les indica, si tú observas que hay un caso de fraude en tu campaña, simplemente repórtala anónimamente. Puede ser de tu correo electrónico, te puedes crear un correo Gmail falso y nos escribes, lo puedes hacer de múltiples maneras. La cosa que si tú no quieres decir quién eres o eso no hay problema. Simplemente mándanos un correo desde un correo inventado y nosotros, ¿cómo se llama? Trabajamos la información. Otra manera puede ser, a veces recomendable, es dentro de tu intranet manejar un formulario, ¿no? Un formulario que no sea necesario ni nombre ni nada, que la persona pueda explicar o explayarse de cuál es su denuncia y que puede darte un contacto, ¿no? Para de alguna manera tú poder buscar más información, ¿no? Y como siempre, el tema de mantener anónimo al denunciante es lo principal, para que él vea que es seguro y que él no se va a tomar ninguna represalia contra él, ¿no? Excelente. Bueno, Diego agradece, bueno, muchísimas gracias y parece que este es un tema que tiene mucha tela para cortar, Cristian, ¿eh? Así que por ahí volvemos a tenerte por acá. Ok, con Bueno, mucho gusto. muchísimas gracias.